La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Buenas tardes, señores y hermanos que nos hacen favor de escucharnos. Este programa que hemos denominado Libres por la Verdad se encuentra a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Reciban un amoroso saludo del pastor Rafael Pantoja y aprovechamos para dar el domicilio de nuestra congregación y es el ubicado en Avenida López Mateos, esquina Oriente 28, en la colonia San Isidro, en Valle de Chalco, a 2 calles de la Clínica del Seguro Social. Y bueno, como siempre, con gozo en nuestro corazón de tener el privilegio de poder compartir en este espacio la palabra de Dios, siempre auxiliados por el Espíritu Santo. Sabemos y lo mencionamos siempre de manera reiterativa que sin el Espíritu Santo definitivamente no podríamos nosotros interpretar y dar un mensaje de la palabra que esperamos y seguimos esperando que sea de edificación para todos aquellos que nos hacen favor de escucharnos. En esta ocasión, el Señor ha puesto en nuestro corazón seguir estudiando el libro de Eclesiastés. En la semana pasada estuvimos hablando una generalidad de esta porción, de esta parte de la palabra de Dios, y quisiéramos ver el capítulo 1 esta tarde de manera un poquito más minuciosa, por llamarle de alguna manera, porque siempre es importante ponerle un título al programa de esta tarde. Le pondremos la vanidad de la vida. Y es importante que nosotros empecemos a leer la parte que vamos a estudiar, y es precisamente en Eclesiastés capítulo 1. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad y vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos no se llena, el lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, mas de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacía el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucedería. Habrá memoria de los que será después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aun esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Platicábamos la semana pasada en el programa cómo es el predicador. Decíamos que se refiere al hijo de David, Salomón. Cómo él
él de alguna manera vemos en la palabra cómo el Señor le dio sabiduría, él pidió sabiduría y Dios se la dio. Entonces él empezó a vivir de una manera como él creía que era lo correcto y empieza a señalar todo lo que, a la conclusión que llega, ¿verdad? Hay una confrontación consigo mismo y entonces empieza un diálogo en donde él mismo se da cuenta de lo que vivió, todo lo que pasó, todo lo que vivió y a qué llegó. Entonces, dice el primer versículo, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cuando hablamos de vanidad, hablamos de algo vano, algo superfluo. Ah, hay dos palabras que pudieran ser sinónimos y es presunción o vanagloria. Una presunción en la vida de lo que está pasando y de lo que creemos que es el todo. Cuando nosotros ubicamos las cosas terrenales, creemos que es todo. Pero nosotros hemos entendido a través de la palabra que somos peregrinos en esta tierra y que solo estamos de paso. Pero muchas veces no tomamos en cuenta eso y queremos encontrar todo el disfrute, el gozo en esta tierra y muchas veces caemos en, no muchas veces, siempre se cae en excesos, en pecado. Todo en exceso pues termina siendo malo, nocivo. Pero qué tremendo es entonces que nosotros veamos que este Salomón, el predicador, lo que hace es decir, bueno, es que todo es, después de haber vivido todo esto, lo platicábamos en el programa pasado, todo lo que vivió, todo lo que tuvo, porque él tuvo todo, vemos cómo él llega a una conclusión. Dice, el todo del hombre es Dios. Entonces, qué tremendo es que ese autoanálisis que él mismo se hace llega a esta conclusión, ¿verdad? Dice el versículo, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lógicamente se refiere a todo lo terrenal, a todas las cosas que nosotros en algún momento ambicionamos, nos afanamos en el trabajo, en las cosas materiales, como en ello es donde encontramos verdaderamente o pretendemos encontrar la felicidad. Pero muchas veces te das cuenta que eso no es la felicidad. La felicidad solo la da Dios. La felicidad depende de nosotros en nuestra relación con Dios. Cuando nosotros creemos que hay felicidad en nuestra vida es porque creemos en un pensamiento humano, es porque tenemos las cosas terrenales, no básicas, ¿verdad? Siempre ambicionamos más y queremos más. Tenemos un carro y queremos otro carro nuevo, tenemos una casa y queremos otra casa. Pero al paso del tiempo, cuando tú tienes una verdadera comunión con Dios, cuando tú vas entendiendo lo que el Señor quiere de nosotros, entendemos que tenemos un propósito más allá de hacer dinero, más allá de todas las cosas materiales que envuelven esta vida, las cosas en las cuales nos afanamos. Entonces, Dios nos muestra que Él tiene un propósito para nuestra vida, un propósito en el cual nosotros debemos involucrarnos, nosotros tenemos que entender cuál es el propósito que Dios quiere para nosotros. En este caso, el predicador se da cuenta y dice en el versículo 3: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Mira, de esto hay muchos ejemplos, podemos ver gente que ha hecho mucho dinero, que se afana con el dinero. Pudiéramos pensar que esas personas difícilmente van a acabarse todo el dinero que han reunido, ¿ah? Vemos hombres muy ricos que toda la vida que les resta no podrían acabarse todo el dinero que han tenido. Pero la pregunta sería, ¿y para quién es, verdad? Al último termina disfrutándolo alguien que no trabajó, alguien que no hizo nada y de alguna manera llega en el momento y en el lugar justo para que empiece a ser eh, pues el que disfrute todas esas cosas materiales. Por eso dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con sabana debajo del sol? Nosotros vemos cómo a veces nosotros mismos nos hemos afanado en buscar, eh, posiblemente haya un buen argumento, buscar el beneficio de nosotros, beneficio de nuestra familia, beneficio de la gente que nos rodea. Pero la pregunta sería, ¿y en qué momento estás disfrutando verdaderamente la vida? ¿En qué momento estás disfrutando tu relación con Dios? ¿O qué es lo más importante para ti? A veces hay frustración en tu vida, ¿por qué? Porque hiciste lo necesario y no tuviste lo que tú querías o lo que tú creías merecer.
Y cuando te das cuenta, alguien a lo mejor que no hizo lo necesario, alguien que no ha hecho nada, alguien que no ha trabajado como tú, tiene lo que tú desearías, ¿verdad? A veces una confrontación en tu vida porque puede haber hasta un enojo con Dios. ¿Por qué, Señor, a mí no me das lo que le das a esta persona, ¿va? Y nosotros vemos me parece que es el Salmo 74, 73, en donde Asaf pues tiene una confrontación consigo mismo porque dice, bueno, ¿y por qué aquellos tienen, se les saltan los ojos hasta de gordura, por tanto que comen, por tanto que tienen? Y si lo llevamos a un plano actual, nos damos cuenta que hay gente que pudiera pensarse que es gente que no merece, gente que es pues mala, ¿verdad? El concepto humano. Gente que vive de defraudar, de pisar a los demás, de enriquecerse pues de una manera ilícita, una manera no honesta. Y tú ves que tienen carros, que tienen casas, y viene un enojo a tu vida porque dices, bueno, ¿y por qué ellos tienen y yo no, verdad? Cuando yo realmente le estoy sirviendo a Dios, cuando yo realmente estoy prestando mi tiempo, mi ser, mi dinero a veces, ¿no? Pero es una posición egoísta, ¿va? Porque recordemos que todo nos los da Dios. Si tenemos vida es porque Dios nos las dio. Si tenemos algo de dinero es porque Dios nos los da. Si tenemos la posibilidad de darle tiempo es porque Dios nos permite tener ese tiempo. Pues, ¿cómo negarle algo a alguien que no, que es el que nos dio, ¿verdad? Y el Señor es el que nos dio todas las cosas. Pero a veces nosotros vemos y nace en nuestro corazón un deseo de ser como aquellas personas. Pero si nosotros vemos delicadamente el, el Salmo 73, nos damos cuenta que Asaf comenta y dice, bueno, ¿y por qué a ellos? ¿Verdad? Y narra una serie de cosas. Y al último llega a una conclusión, porque dice, a punto estuve de llegar al resbaladero. ¿Qué es lo que pasa? Que Asaf estaba perdiendo su comunión con Dios, por tener envidia de los arrogantes, envidia de la gente. Y había algo en su vida de Asaf que le estaba atormentando. Y por ello decía, bueno, dejaré todo esto que estoy haciendo. Y muchas veces en el servicio a Dios hay una confrontación en nuestra vida. Decimos, bueno, ¿valdrá la pena lo que estoy haciendo? ¿Realmente valdrá la pena? ¿Realmente valdrá la pena obedecer a Dios? ¿Realmente valdrá la pena seguir sus principios, sus mandamientos? ¿Por qué? Porque hay una comparativa con la gente que no lo hace y cuando tú ves que lo tiene, viene un enojo a tu vida, viene una frustración. Pero mira amigo, hermano que me escuchas, nosotros tenemos que entender que ese tipo de cosas es algo que utiliza el enemigo para distraernos, para desconcentrarnos en las cosas de Dios. Nosotros tenemos que verdaderamente buscar que Dios nos hable a nuestra vida y Dios nos va a enseñar. Mira lo que le pasó a Asaf. Ahorita en un momento vamos a leer el Salmo, pero ¿qué le pasó a Asaf? Asaf tuvo una confrontación, pero al último el Espíritu Santo realmente lo redarguyó y yo creo que eso fue lo que pasó, porque él le fue entendiendo. Y a través de la palabra nos damos cuenta que la riqueza también la da el diablo, no solamente Dios. Por eso tenemos que revisar bien por de dónde viene aquello que nosotros tenemos y que Dios nos ha dado. Entonces, qué importante es que nosotros realmente busquemos la presencia de Dios. Busquemos que Dios sea el que rija nuestra vida, que Dios sea el que modere, que nos dé los principios, nos dé los mandamientos. Qué importante es que nosotros busquemos la presencia de Dios. Y mira lo que le pasó a Asaf. Al último Asaf dice, qué torpe era yo. Estuve a punto de caer en el resbaladero. ¿Por qué? Porque me dejé guiar por lo que estaban mis ojos viendo. Porque yo veía la riqueza de ellos. Pero no veía que esos hombres que estaban perdidos en la riqueza, que estaban perdidos en las cosas vanas, iban directo al resbaladero. A eso iban. Y cuando él se dio cuenta, dijo, qué torpe era yo. Qué torpe era yo que andaba buscando ese tipo de cosas cuando tengo lo mejor, tengo mi relación con Dios. Mira, vamos a ver el Salmo para que tener una mayor, es el Salmo 73.
Sí, es el 73. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas de abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo, y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es tremendo lo que acabamos de leer, porque si lo lees de manera meticulosa y analizando y meditando en la palabra, te vas a dar cuenta que Asaf verdaderamente tenía un conflicto en su mente. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo, era un siervo de Dios, era un hombre que servía en un grupo de alabanza, era director de alabanza, estaba dedicado a la obra de Dios. Y entonces él se preguntaba, ¿verdad? ¿Por qué yo, si hago tantas cosas para ti, Señor, por qué de esa manera pasa, no he tenido lo que quiero, ¿ah? Y entonces viene una confrontación en su vida, pero al último se da cuenta que esos hombres están yendo al resbaladero y que van a perderse. Mira, amigo hermano que me escuchas, muchas veces nuestro problema es que ubicamos las cosas terrenales como las más importantes. Todo lo que vemos es lo que anhelamos y los deseos de nuestro corazón. Muchas veces nosotros cuando oramos le pedimos a Dios cosas vanas, cosas superfluas. Y luego cuando Dios no nos las da por amor, porque eso hay que entenderlo, pudiera pensarse, no me la da porque no me ama. No, el Señor no te da a veces lo que tú le estás pidiendo por amor, porque muchas veces eso te puede perder. El Señor realmente sabe lo que nos conviene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que puede haber una confrontación en nuestra vida cuando tú ves que estás sirviéndole a Dios, cuando estás siguiendo los principios y mandamientos de Dios, incluso amigo, hermano que me escuchas, cuando estés empezando a conocer de Dios, viene un problema en tu vida, porque dices, bueno, si yo antes tenía esto, ¿eh? Y ahora ya no lo tengo. Porque lógicamente el enemigo no se queda tranquilo y empieza a atacarte. ¿Por qué? Porque pues sabe que es un alma que se le va. Recordemos que el diablo, el enemigo, lo que quiere es perdernos, lo que quiere es destruirnos, lo que quiere es que perdamos nuestra salvación y la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el enemigo ataca, vienen ciertos detalles en tu vida cuando empiezas a conocer de Dios y empieza a ver, al amor puede ser que haya momentos en que haya esta escasez que antes no había, pero yo te aseguro, amigo hermano que me escuchas, sobre todo que tú que empiezas a conocer de Dios, que ese es un tiempo en donde Dios empieza a obrar, y si tú te metes realmente con Dios, Dios te va a dar la sabiduría, la paciencia, para saber que es una lucha, pero que en un momento, cuando el enemigo se dé cuenta que tú ya estás entregado a Dios, cuando el enemigo se dé cuenta que ya tienes esa nueva identidad,
como hijo de Dios, ahora ya empiezan a haber bendiciones. Solamente lo que hay que tener es paciencia, paciencia. Pedirle a Dios que nos dé paciencia para soportar las pruebas, aquellas situaciones difíciles que nosotros podemos tener. Es importante que nosotros busquemos de Dios siempre. Y mira, vamos a seguir leyendo. Dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Muchas veces decimos, el tiempo pasa, ¿verdad? Pero realmente los que estamos pasando somos nosotros. El tiempo, las cosas siguen igual. Yo siempre pienso que la hermosa palabra de Dios es cíclica. Muchas veces algo que tú ves en el Antiguo Testamento, pues, uy, esto pasó hace tantos siglos. ¿Cómo es posible que lo utilicemos para un tiempo actual? Y te das cuenta que es tan actual, tan vigente, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está habiendo un ciclo, se vuelven a repetir las cosas, se vuelven a repetir las cosas, no hay nada nuevo, dice el versículo 6, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena, el lugar donde los ríos vinieron, allí vuelve para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, mas de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Siempre hay una situación de no saciedad, no nos saciamos con nada. Como seres humanos somos insaciables, queremos buscar más, tenemos una cosa, queremos buscar una nueva cosa, tenemos algo un bien y queremos más. Y muchas veces pasa esto hasta en una situación del matrimonio, ¿va? Muchas veces un hombre no se ubica, no sabe que lo que dice la palabra respecto al matrimonio y lo que pasa es que buscan más y más y más. El ser humano es insaciable, pero cuando tú conoces de Dios, cuando tú entiendes el objetivo de Dios, entonces las cosas empiezan a cambiar, tu vida empieza a cambiar, empieza a ser diferente. Ahora ya entendemos que la única llenura nos las puede dar Dios. Cuando entendemos que Dios es el único que nos hace feliz, cuando nosotros buscamos su presencia, su amor, su misericordia. Mira, dice más adelante, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Siempre se quiere más, siempre se quiere más. Y si te das cuenta es vanidad. Muchas veces tienes un carro que te da un buen servicio, un carro que no cumple todos los requisitos que necesitas, sin embargo quieres otro y otro y otro. Es increíble cómo un carro puede sacarlo de una agencia y en el automático ese carro se deprecia un 20% más o menos, ¿no? Y tú al año quieres volverlo a cambiar. Y a veces ni siquiera haces un estudio financiero a ver qué tanto te está afectando eso. ¿Por qué? Porque tenemos ese anhelo de tener más, más, ese afán, ese afán, pues yo creo que hasta dañino para nuestra vida, ¿no? Porque a veces no te deja dormir el querer algo más, ¿no? Y te afanas y empiezas a dejar. Hay gente que hasta deja de comer, ¿no? Platicaba yo con una persona que está trabajando en una zona turística y me decía, no, lo que pasa es que hay más turnos y yo lo estoy agarrando todos los turnos porque lo que quiero es hacer dinero porque me quiero comprar un carro, ¿no? Es su anhelo, ¿no? Es su anhelo. Y entonces yo le platicaba porque lo vi muy delgado, él era una persona muy fuerte y de hecho hacía pues fisiculturismo y todo esto. Cuando empezó, hasta lo desconocí, ¿verdad? Cuando lo vi. Oye, ¿qué te pasa, no? ¿Qué te está pasando? Dice, no, lo que pasa es que como estoy trabajando mucho, hay horarios que me están dando horas extras y pues yo estoy aprovechando todo porque a eso vine, ¿verdad? Porque él se fue solo, se hizo su familia, él está solo ya. Entonces, dice, pues yo estoy aprovechando todo. Pero le decía yo, ¿y te has preocupado por tu salud? Todo lo que estás ganando, al último, una anemia, un problema de descompensación en tu cuerpo, no lo vas a poder arreglar. ¿Por qué? Porque te estás afanando. Dale su tiempo. Si está bien que seas administrado, si está bien que ahorres, está bien. Eso no es malo. El desear algo no es malo. El problema es que a veces se afana uno. Se afana uno y uno empieza a hacer cosas que no deben de ser porque eso perjudica, pues puede perjudicar a tu familia, puede perjudicar tu cuerpo, puede perjudicar tu relación con Dios, que al último sería lo más importante. Entonces, qué tremendo es esto, ¿no? Entonces,
Vamos a seguir estudiando un poquito más adelante, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. Oh, gloria te damos a ti, Jesús, porque te tenemos a ti en el cielo, Padre. Tú que nos escuchas, a ti acudimos, Padre. Tomo de tu manto, me aferro a ti, y mi confianza está puesta en ti, y mis anhelos pertenecen a ti. Tú eres mi dueño, fui hecho para ti. Pues a ti es a quien yo tengo, Señor. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti, Señor? Me aferro a ti, y mi confianza está puesta en ti, y mis anhelos pertenecen a ti. Tú eres mi dueño, fui hecho para ti. Pues a ti es a quien yo tengo, Señor. Díselo al Señor una vez más. Me tomo de tu manto, me aferro a ti, y mi confianza está puesta en ti, y mis anhelos pertenecen a ti. Tú eres mi dueño, fui hecho para ti. Pues a ti es a quien yo tengo, Señor. Levanta tus manos y díselo. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti, Señor? ¿A quién tengo en el
Señor, y fuera de ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Oh sí, Señor. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Una vez más. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nuevamente de regreso, comentábamos respecto a este joven, que de alguna manera estaba o está, ¿no? Está familiar con tener un automóvil. Entonces, te das cuenta cómo eso a veces, cuando no es una situación de equilibrio, pues empiezas a distraerte y empiezas a dejar de hacer cosas importantes. En ese caso, estábamos hablando de su cuerpo y qué importante es su cuerpo y su salud, ¿verdad? Pero hay muchas cosas, mira, que pudieran servirnos como ejemplo. Recuerdo aquella historia del hombre que empezó a trabajar y su anhelo era pues darle una mejor posición económica a su familia, empezó a trabajar en una empresa y en esa empresa empezó a entregar pues todo su tiempo, toda su fuerza, toda su energía y llegaba a su casa y pues ya llegaba cansado, los hijos a lo mejor querían platicar con él, estar un rato con él, pues él no, ¿verdad? Porque él ya llegaba cansado, salía muy temprano y regresaba muy noche, trabaja sábados y domingos, entregó tanto tiempo y tanta energía a esa empresa que bueno, al último tuvo frutos, ¿verdad? Porque hubo un reconocimiento y aparte un gran premio que le dieron. En esa ocasión le hablaron pues de la gerencia para decirle que le daban un premio y que ese reconocimiento se lo querían dar en una ceremonia, ¿verdad? Por la entrega, por todo lo que había hecho por la empresa. Entonces, en esa ceremonia, pues le dieron reconocimiento y le entregaron, aparte de su reconocimiento, le entregaron dinero. Cuando le entregan el dinero, bueno, pues con un cheque va feliz a su casa, ¿no? Va feliz a su casa y cuando entra a su casa, pues ya no hay nadie. Entraba con el gozo en su corazón de decirle a la familia, ¿sabes qué? Lo logramos, ¿saben qué? Lo logramos, ya tenemos esto, vamos a hacer lo otro. Pero la familia ya se había ido porque ya estaba cansada de todo lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque hubo afán en su vida. Y muchas veces nos puede pasar eso, que nosotros nos afanemos con las cosas materiales y perdamos de vista lo más importante. Lo más importante es nuestra relación con Dios. Si no, nosotros no tomamos en cuenta esta situación, no podemos perdernos en las cosas materiales. Y puede pasar lo que dice el Salmo respecto a los hombres a los que se refería Asaf, que ellos creían que estaban bien porque tenían una riqueza, tenían una situación de prosperidad y decían, bueno, pues vamos a seguir teniendo y quiero más y más y más, ¿verdad? Hay hombres tan ricos que, les comentaba yo al principio del programa, hay hombres tan ricos que no se acabarían el dinero que tienen en todo lo que les resta de vida. Sin embargo, están buscando más y más y más. Y un día tienen un mal negocio, vienen a la quiebra, y entonces, ¿qué hacen? Suicidarse. Qué tremendo, ¿no? Porque entonces, si el dinero realmente diera la felicidad, pues no tendría cabida ese pensamiento. Dice el apóstol Pablo, debemos saber vivir en la escasez y en la abundancia. Y esto lo vivió el apóstol Pablo, ¿va? Sin embargo, a veces nos cuesta trabajo entender esto. La gente que ha tenido mucho dinero, tiene una posición y de repente viene un declive en su vida, es bien difícil que ellos se sobrepongan a esa situación. Decía yo que muchas veces caen hasta en el suicidio, ¿va?
o viene una cuestión de depresión, una cuestión de tristeza. Cuando tú te das cuenta y medita uno en lo que dice el apóstol Pablo, que hay que vivir en la escasez y en la abundancia, tú te das cuenta qué tan fácil puede ser vivir con un poco, no necesitas mucho. A veces lo realmente importante, yo siempre comento que lo realmente importante, lo realmente valioso, es lo que no se puede comprar con dinero, una amistad, el amor de tus hijos, el amor de tu esposa, tu familia. Eso es lo que de alguna manera es lo más valioso que tenemos en esta tierra, no dejando de mencionar que lo más importante es tu comunión con Dios, eso es lo más importante. Si tú tienes a Dios, lo tienes todo. Muchas veces pareciera todo contrario, muchas veces parecieran las cosas que no salen y que va pues una situación negativa tras otra cuestión negativa y puros problemas y ya no sabes qué hacer, ¿verdad? Pero recordemos que el Señor nos ama y que el Señor siempre está al pendiente de nosotros. Tendríamos que examinarnos, ¿verdad? ¿Por qué estamos viviendo esa situación? Hay desiertos en donde sí, es cierto que el Señor nos mete, ¿verdad? Para que nosotros valoremos lo que tenemos, para que fortalezcamos nuestra fe. Pero muchas veces desiertos donde nos metemos nosotros, por una mala administración, por la falta de disciplina, por la falta de dedicación, por la falta de obediencia a los principios, a los mandamientos de Dios. Entonces habría que examinarnos, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo y nos exhorta, examínate a ti mismo. Y aún más allá, siempre hago mención de un salmo en donde el salmista dice, Señor, examina mi corazón. Mira qué tremendo, porque no solamente tú te examinas, sino le pides a Dios que Él sea el que te examine, porque Dios va a detallarte realmente en dónde está. Hay problemas, hay situaciones que tú o yo podemos pasar desapercibido o simplemente decir eso no es tan importante. Si aquel lo hace, pues yo lo puedo hacer. Pero no, amigo hermano, que me escuchas, dice que a quien más se le da, más se le exige. Lógicamente, más comunión tienes tú con Dios, va a haber una llenura más y va a haber una mayor responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle a Dios que nos fortalezca, que nos dé la capacidad de vivir conforme a su voluntad, conforme a sus principios, conforme a sus mandamientos, y que no nos enrolemos, no nos adaptemos. Dice la palabra, no os adaptéis a este mundo. Cuando habla de mundo, habla de tiempo, habla de lugar. Dice, no te adaptes a este tiempo, no te adaptes a este lugar, no te adaptes a esta gente, porque muchas veces seguimos viviendo como vivíamos antes de conocer de Dios. Veníamos de una vida nefasta, de una vida sucia, de una vida de pecado. Cuando conocemos al Señor, el Señor empieza a limpiar nuestras vestiduras, empieza una nueva, una nueva vida, una novedad de vida. Entonces empezamos a cambiar ciertas cosas. Hay un proceso porque no es magia, ¿verdad? No es de que de un momento a otro vas a cambiar, no, hay un proceso donde Dios va tratando contigo de una manera con amor y digo, depende cómo tú vayas entendiendo la palabra, ¿verdad? Porque a veces Dios habla fuertemente y a veces es necesario que Dios permita ciertas cosas en tu vida, porque a veces es la única manera que nosotros entendemos. Entonces, qué importante es que nosotros realmente busquemos vivir conforme a la voluntad de Dios y no nos afanemos con las cosas vanas, con las cosas superfluas, con las cosas temporales. Todo lo que está en la tierra es temporal. Lo verdaderamente importante es lo eterno. Es ahí donde debemos enfocar toda nuestra energía. Es cierto, también tenemos que vivir un evangelio de equilibrio, tenemos que entender que también tenemos que cuidar el trabajo. La palabra lo señala, dice el que no trabaje, que no coma. Entonces, la palabra prevé eso, ¿va? Que tenemos que trabajar, claro que tenemos que trabajar. Decía un hombre, a los únicos hombres que conozco es a los que trabajan, ¿verdad? ¿A qué se estaba refiriendo? Que aquellos que no trabajan no dejan ver su hombría, no dejan ver verdaderamente un testimonio de que son hombres, ¿verdad? Muchas veces hay gente vividora, hay gente pues una especie como de parásito, ¿verdad? Los parásitos viven de donde están alojados, ¿verdad? Viven de otros. Entonces muchas veces hay gente así. Por eso la palabra lo prevé y dice, el que no trabaje, que no coma. Entonces, qué importante es que nosotros cuidemos esa situación. No se trata tampoco de dedicarle todo tiempo a la iglesia, porque hay gente que está todo el día en la iglesia y eso no quiere decir que sea muy espiritual, ¿verdad? Muchas veces van a refugiar sus frustraciones, sus situaciones
pero realmente habría que preguntarse, ¿va? ¿Están cumpliendo verdaderamente sus funciones? Como hombre tú debes ser un proveedor de tiempo, de dinero, de amor hacia tu familia, hacia tus hijos. Entonces, qué importante es que nosotros verdaderamente busquemos tener un equilibrio. Mira, vamos a ver más adelante, a modo de terminemos el capítulo. Dice en el versículo 10, ¿hay algo de que se pueda decir que aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que será después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Dice el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Cuando dice fui rey, ¿qué quiere decir esto? Que tuvo todo, todo. Recordemos que le pidió sabiduría a Dios y se la dio. Entonces era un hombre sabio, realmente era un hombre sabio, que en un entendimiento podemos ver que él debe de haber tenido una excelencia en su vida. Y de esa manera él se daba cuenta, dice todo dice en el versículo 13, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Hay una situación que pues vale la pena recordar, ¿verdad? ¿Qué fue la caída del hombre y a qué fue condenado por esa transgresión a Dios? Adán vivía en una comunión verdadera con Dios, disfrutando de todo lo que había, enseñoreándose de todo lo que había, porque eso es lo que le había dado Dios. Sin embargo, por desobediencia, por esa transgresión, cambió su naturaleza. Ahora ya vivía de otra manera y por lo tanto fue condenado a ciertas cosas. Y dentro de ello es el trabajo por hacer, ¿verdad? Dice el versículo, y di mi corazón a inquirir, buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del sol. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Entonces, cuando tú te das cuenta, es una consecuencia de desobediencia lo que pasó. No podemos vivir una plenitud, en una comunión con Dios, si no hubiera sido por esa transgresión, que de alguna manera tenía un propósito. ¿Va? Vemos en el versículo 14, mire todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué es lo que pasa cuando tú quieres conseguir algo? Tienes que sacrificar muchas cosas. Y a veces el mundo, incluso la cuestión humana o incluso conferencias de motivación, de todo ese tipo de cosas, ¿a qué te llevan? Olvídate de todo, lo más importante es el objetivo que persigues, no importan los sacrificios, no importa dejar esto, no importa dejar lo otro. Pero no considerado que no puedes dejar de un lado tu, tus cosas importantes, que decíamos, es tu familia, el tiempo qué tanto tiempo le dedicas a tu familia, qué tanto le dedicas tiempo a tu esposa, qué tanto tiempo le dedicas a tus hijos, qué tanto tiempo le dedicas a ti mismo. Muchas veces hay un afán tan grande que ni siquiera tienes un tiempo de descansar y tomar un café y meditar y hacer lo que te gusta, ¿va? Yo muchas veces lo platico y lo practico de manera personal. Muchas veces trabajo y tengo gratificaciones, ¿verdad? Me tomo un café, me gusta leer, me pongo a leer. Es una gratificación que me doy a mí mismo. Estoy preocupando por estar bien. Y cuando yo estoy bien, entonces las cosas empiezan a fluir de una manera diferente. Es lo que nos enseña la palabra, que todo tiene su tiempo. En el mismo libro de Eclesiastés, perdón, en el mismo libro de Eclesiastés nos señala que todo tiene su tiempo. En el capítulo 3 vamos a leerlo, en el capítulo 3 versículo 1, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Y vemos toda la referencia que hace, ¿verdad? En el 9 dice,
El versículo 9 dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello que se afana? Entonces nos damos cuenta que todo tiene su tiempo, pero muchas veces no ocupamos los tiempos de manera adecuada y a veces le quitamos tiempo a lo verdaderamente valioso. Te decía hace un rato y poníamos el ejemplo de este hombre que se afanó tanto con el trabajo y que tuvo el reconocimiento del lugar donde trabajaba, tuvo un premio, tuvo una consecuencia que él quería, él estaba afanado por el dinero. Y cuando tuvo el dinero, ¿para qué lo quería? ¿Va? Entonces, es importante que entender que las cosas en la tierra son vanidad. Hay muchas que son vanidad. Si tú te das cuenta, hay muchas cosas que tú llegas a tener y te involucras, ¿va? Con el mundo. Dice, bueno, es que él tiene esto. Por ejemplo, una pantalla, bueno, ahora hablamos de pantalla, ¿verdad? Pero antes eran televisiones. Pues estaba un buen servicio, o sea, como que, ¿cuál es el punto de tener otra más grande o tener una con mayor capacidad o un nuevo sistema, un nuevo modelo? ¿Sabes por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que nos comparamos con los demás. Y si aquel tiene, pues yo también tengo, ¿ah? Recuerdo de un conocido, decía que su vecino pues siempre quería estar a la vanguardia como él, ¿no? Y él se compraba una camioneta, iba el otro, se la compraba, y luego venía, se compró un terreno en Huastepec, o no sé, un lugar por ahí para ir a descansar, y él fue y también se lo compró. Pero llegó un momento que yo creo que no aguantó el ritmo ya de plano, dice, pues mejor ya se olvidó del asunto, ¿ah? ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces nos afanamos y a veces nos metemos en tantos problemas. ¿Por qué? Porque quieren ser igual a que él. Pero recuerda que siempre hay personas que están con una menor capacidad económica que tú y hay siempre personas que hay mayor capacidad. Siempre va a haber mayores y menores. O sea, no debe ser algo que te frustre. Si tú quieres tener un anhelo, busca que sea conforme a la voluntad de Dios y no los anhelos que te arrastran en la vida. Porque verdaderamente, como tal y como lo señala el predicador, es vanidad, muchas cosas son vanidad. Mira, vamos a seguir más adelante del versículo 15. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción del espíritu. Aflicción del espíritu. Qué tremendo, ¿va? A veces nosotros ubicamos todo en nuestra alma. Recordemos que hay una lucha de nuestra alma. O se inclina al espíritu o se inclina a la carne. Y a veces por satisfacer la carne viene este problema con el espíritu. Dice que hay aflicción de espíritu. ¿Por qué? Porque estamos afanados con las cosas terrenales. Nuestro espíritu lo olvidamos, nuestra relación de Dios con Dios la olvidamos. ¿Por qué? Porque estamos ubicados. Entonces nuestra alma está decidiendo en ese momento. Nuestra alma, recordemos que hay una lucha. O me voy a buscar los placeres de la carne o me voy a buscar una comunión con Dios. Pero cuando tú te afanas, cuando te metes a las cosas terrenales, entonces ¿qué es lo que está pasando? Que estás prefiriendo las cosas del mundo, estás prefiriendo las cosas de la carne, las cosas del pecado, y entonces hay una falta, eh, un rompimiento en tu relación con Dios. Tú prefieres eso. Ahora, yo no estoy hablando de dedicarte totalmente a una cuestión a veces hasta religiosa, ¿va? No, siempre recordemos, yo aprendí hace mucho tiempo algo de un pastor y platicaba y lo veo conforme a la palabra, que es cierto, tenemos un evangelio de equilibrio, en ningún momento el Señor nos dice que dejemos todo, ¿va? Todas las cosas materiales. Sí, sí, cuando vemos, digo, ahorita me recordé cuando le dice, deja todo para seguirme, ¿verdad? Porque le habla a sus discípulos. Pero ¿sabes por qué? Era una cosa diferente, era una situación especial, porque era un discípulo que iba a seguirlo, pero seguramente el Señor iba a tener cuidado de ellos. Entonces es otra situación, ¿verdad? Porque puede pensarse que hay contradicción. No, no, es otra situación. Pero aquí lo que entendemos en la palabra, a veces nos afanamos en las cosas materiales, a veces nos afanamos con las cuestiones del mundo. Mira, muchas veces estaba yo experimentando hace tiempo algo.
pues en la familia o muy cerca de la familia. A veces uno se mete con un problema y ese problema te absorbe tanto que tú descuidas tu relación con Dios, descuidas tu trabajo, descuidas todo, porque tu mente está metida en ese asunto. Recordemos que la mente es el taller del diablo y el diablo cuando ve que te puede distraer, cuando ve que te puede contaminar, cuando ve que te puede causar daño, ataca tus pensamientos. Y entonces tú te distraes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa falta de comunión con Dios te hace que tú te puedas contaminar y caigas hasta en situaciones que no son agradables a Dios. Por eso tenemos que cuidar. Y yo mira, dice, dediqué mi corazón estoy hablando del versículo 17, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Hay una cuestión a veces, amigo hermano que me escuchas, que a veces razonamos tanto las cosas en un concepto humano, que a veces perdemos la posibilidad de obtener algo que nos manda Dios. A veces razonamos tanto que a veces nos causa un severo problema, porque ese razonamiento es conforme al concepto humano. Y recordemos que nosotros debemos vivir por fe, debemos de vivir confiando en Dios. Hay cosas que para el razonamiento humano, para la ciencia humana pudieran ser imposibles. Hay cosas que pudieran ser ilógicas, que tú lleves a cabo ciertas cosas que no son correctas. Pero te digo una cosa, cuando tú te metes con Dios, Dios te muestra qué es lo correcto, Dios te muestra qué es lo que más te conviene. ¿Y podría parecer contradictorio a los conceptos del mundo? Claro que sí. La gran mayoría de veces es contradictorio. ¿Por qué? Porque el Señor tiene otros principios, tiene otra forma de pensar, pero a veces nosotros nos arrastramos por lo humano y nos dejamos guiar por la vanidad de este mundo. La vanidad de este mundo es tremenda, cómo el hombre quiere tener más, más, y lo vemos en una generalidad. El hombre ha sido el depredador del hombre, este problema que estamos sufriendo en estos tiempos, esta pandemia que nos ha vuelto a ser un poquito más sensibles en ciertas cosas, a valorar lo que no valorábamos, a dedicarle tiempo a lo que no le dedicábamos tiempo, a darnos cuenta qué tan vulnerables somos. Si alguien se siente poderoso, intocable, inmortal, no lo es, no lo es, nadie lo es. ¿Por qué? Porque esta pandemia nos demostró qué tan vulnerables, qué tan débiles somos. El Señor es el que tiene la autoridad sobre todo y nosotros debemos de ubicar eso. Por eso el libro de Eclesiastés, en donde decíamos, Salomón tiene una confrontación consigo mismo, y dice, bueno, pasó esto, esto, y hace un análisis de todo lo que vivió, y hace un análisis de lo que está sucediendo. Y te digo una cosa, sigue sucediendo eso mismo, sigue sucediendo, nada más que a veces no lo percibimos. ¿Qué tanto necesitas ciertas cosas que dejaste de tener algo importante por obtener a eso? Es bien tremendo cómo a veces te das cuenta que has dado lo más por lo menos. A veces no valoramos que tenemos una familia. Platicaba yo el domingo con los hermanos en la congregación y les decía, es que no valoramos la salud que nos ha dado Dios. Aquellos que hemos tenido, pues la verdad, la bendición de parte de Dios de no habernos enfermado durante todo este tiempo, ha sido una cosa maravillosa que tenemos que agradecer. Pero a veces es algo tan obvio que estemos sanos que no lo valoramos. Pero habría que preguntarle a toda esa gente que está sufriendo ahorita, ¿verdad? O a aquella gente que ha perdido familiares, que ha perdido gente, seres queridos. Si realmente, a veces todo el dinero que pudieran tener no lo cambian por tener esa persona. A veces no valoramos lo que tenemos. Y este tiempo, esta situación, nos ha ayudado a confrontarnos, nos ha ayudado a entender que debemos darle más tiempo a Dios, que debemos buscar más de su presencia, que la única felicidad real, verdadera, eterna es con Dios. La pregunta sería, ¿dónde está nuestro corazón? ¿En las cosas vanas? ¿En las cosas superfluas? ¿En las cosas temporales? Porque todo en esta tierra es temporal. Sin embargo, le damos un interés o una situación difícil,
porque nosotros queremos las cosas complicadas, queremos buscar más y eso nos llena de afán y nos distrae con nuestra comunión con Dios. Y muchas veces cuando lo tenemos no encontramos que no era lo que queríamos. O simplemente lo tenemos y luego. Yo siempre pienso, ¿verdad? Por ejemplo, en los deportes, ¿verdad? Un equipo estaba luchando por un campeonato, lo tiene. ¿Sabes cuánto dura? Estaba yendo a un futbolista y decía, pues es que tengo que disfrutar este momento, dice, porque mañana ya se olvida. Entonces, dice una frase, viva el rey, muera el rey, ¿verdad? O sea, se cumple un propósito y luego hasta ahí quedó ese triunfo. Un conocido que tenía me llevó a su casa y tenía un montón de diplomas y trofeos y todo. ¿Y sabes qué hizo en el momento que estábamos platicando? Pues destruyó todo porque dijo, ¿de qué me sirve todo esto? Y me dijo algo cierto, me dijo, dentro de todo creo que lo más hermoso son los momentos que viví, la satisfacción que le di a personas, la satisfacción que me di a mí mismo, pero fue el momento y punto. Entonces nos damos cuenta que todo es temporal, todo es vanidad. Nosotros tenemos que aprender que lo más importante es tener comunión con Dios. Lo que tenemos que aprender, de la misma manera que Salomón lo entendió, que todo el hombre es Dios. Si tú tienes a Dios, lo tienes todo. Si no tienes a Dios, realmente solamente estás creyendo que tienes todo, pero no lo tienes. Y qué decepción, ¿verdad? Qué tristeza, porque aparte todavía se le reprocha a Dios. Bueno, pues solamente queda despedirnos, dándole gracias a Dios por este tiempo, pidiéndole a Dios que algo de lo que platicamos pudiera ser de edificación para algún hermano o amigo que nos escucha. Y amigo que me escucha, siempre hay una invitación de parte de Dios para que nuestra forma de vida la cambiemos. La cambiemos a una forma de vida en donde Dios sea el primero. Bueno, que Dios te bendiga y si Dios lo permite, nos estaremos escuchando la próxima semana. Bendiciones. Gracias por haber escuchado el programa Libres por la Verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves, Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.